mí me ha servido de mucha enseñanza, yo no sé si a usted, pero comenzamos con los orígenes de la iglesia, miramos cómo se originó la iglesia, continuamos cómo la iglesia fue empoderada por el Espíritu Santo, estaban todos juntos, todos unánimes, en un mismo sentir, en una misma fe. Eso fue con los inicios de la iglesia primitiva, empoderados por el Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo y ellos hicieron lo que el Señor les había mandado. Después vemos cómo vivían ellos una vida en comunidad, una vida en unidad, en un mismo espíritu, todos juntos, unánimes. Posteriormente vimos los desafíos, la semana pasada vimos los desafíos a los que se enfrenta la iglesia y vemos cómo hay problemas que se presentan dentro de la iglesia, cómo hay herejías que se quieren introducir, ¿verdad? Falsas enseñanzas dentro de las iglesias. Y vemos que hay conflictos, toda iglesia enfrenta conflictos, ¿verdad? Pero vemos cómo se deben de solucionar esos conflictos, es a lo que vamos a llegar en esta mañana. Resolución de los problemas de la iglesia. Vamos a mirar que esta resolución, los problemas no se arreglan por sí solos, ni los tenemos por qué minimizar. Hay problemas que se enfrentan dentro de las iglesias y dentro de la iglesia universal hay también problemas. Pero sabemos que estos problemas solamente pueden ser solucionados a través del Espíritu Santo y por lo cual seguimos insistiendo, lo que más debemos de buscar es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, de tener una relación estrecha con Dios y pedirle que seamos llenos del Espíritu Santo porque es el que nos va a llevar a solucionar los problemas de la manera como a Dios le agrada. ¿Y de qué manera se solucionan los problemas? A través de su Santo Espíritu y a través de la palabra de Dios, guiados por la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos toca a nosotros como cristianos hacer? Buscar, leer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, pedir la presencia de Dios, pedir la presencia de Dios. Eso es todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces de esa manera vamos a ser llenos y empoderados del Espíritu Santo para la solución de conflictos. Y al momento de que estamos nosotros estudiando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, escuchando al Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu Santo, no va a haber usted tantos problemas, porque a veces los problemas nosotros vemos que los hacemos problemas cuando no son problemas. El Espíritu Santo nos va a guiar. Entonces, hermanos, hay muchos problemas que se presentan dentro de la iglesia y aquí tenemos unos ejemplos de qué es lo que se presenta y cómo se solucionan este tipo de problemas. Entonces, desde los inicios, la iglesia se ha enfrentado a problemas, hermanos. Siempre ha habido problemas. No crea que una iglesia es perfecta. La iglesia, hay problemas dentro de la iglesia, pero tenemos que tener una madurez espiritual para saber de qué manera se solucionan los problemas. Cuando empezamos a hacer conflictos dentro de la iglesia y empezamos a hacer divisiones, es una persona inmadura que no está actuando de acuerdo a como Dios quiere que se solucionen los problemas. Entonces vemos, hermanos, que vemos en Primera de Corintios, el texto áureo que nos da el maestro, dice Primera de Corintios 12:13, dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Por qué está diciendo este texto áureo? Los problemas que se estaban presentando en la iglesia, ¿verdad? Acuérdense que había crecido la iglesia, había multitud de gente, se había ido extendiendo la iglesia y muchos de los gentiles habían creído en Jesucristo, habían aceptado a Jesucristo como su Salvador y por lo tanto vienen este tipo de problemas. Si los judíos, los gentiles se tenían que hacer judíos primero, empieza ese tipo de conflictos si se tienen que hacer judíos para poder pertenecer al pueblo de Dios. Pero sin embargo vemos de que no tienen que hacerse judíos. Nosotros somos gentiles. Usted no tiene que hacerse judío para poder ser parte del pueblo de Dios. Por eso Pablo escribe esto, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o sean libres.
Todos somos el pueblo de Dios, porque Dios nos hizo de todos los pueblos, Dios hizo un solo pueblo. Somos el pueblo de Dios, lavados con la sangre de Jesucristo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, sea hombre, sea mujer. Somos el pueblo de Dios. Entonces vamos a ver, hermanos, que la iglesia aún en la actualidad sigue enfrentando desafíos, sigue enfrentando problemas. Pero vamos a ver, hermanos, cómo la palabra, ¿verdad? Nos va a ayudar a que esto, tenemos a ver de qué manera se pueden solucionar esos problemas. Yo no sé si usted haya visto qué problemas nos enfrentamos ahorita en la actualidad. ¿Qué problemas podría decir usted? Piense en algún problema que se presenta en la actualidad y de qué manera el Señor nos va a ayudar a que sean solucionados esos problemas. Pero vamos a ver cómo el legalismo, vamos a comenzar con el punto número 1, legalismo y prejuicio. Es el primer problema con el que se enfrenta la iglesia, legalismo y prejuicio. Acuérdense, legalismo, hermanos, quiere decir que toma la ley y la aísla de Dios. O sea, el legalista se preocupa más por hacer cumplir todos los mandatos de la ley. Dice que se preocupa, dice, el legalismo no busca obedecer a Dios ni honrar a Cristo, sino que obedece las reglas que carecen de cualquier relación personal con Dios. Son las reglas establecidas. Y entonces se olvida de una relación con Dios. A veces estamos enfocados. Yo miraba esto como legalismo. No, que te tienes que vestir de tal manera. No, que no te pongas aretes. No, que el vestido tiene que ser a 3/4 de la rodilla para abajo. Eso es legalista. Y si yo me estoy enfocando en que tengo que vestirme, ¿verdad? De esa manera, en que no me tengo que poner aretes, que no se tiene que maquillar la mujer, que tiene que traer el cabello largo. Si me pongo a pensar en todas esas reglas legalistas que no tienen un apoyo bíblico, entonces ¿qué va a pasar? Me voy a enfocar en todo eso y mi relación con Dios, puedo andar con el cabello cubierto, puedo traer el cabello largo, puedo traer la falda más larga que pueda traer, pero ¿cómo está mi relación con Dios? Entonces eso es ser legalista, el hecho de seguir reglas, mandatos humanos y no tener mi relación íntima con Dios, que es el que me va a redarguir y el que me va a hacer sentir que los aretes no me los debo de poner. Es la relación con Dios la que nos va a salvar. No es el legalismo, no es el que yo voy a imponer reglamentos de hombres. Y es lo que estaban haciendo estos judíos, ¿verdad? Que los judíos, usted sabe que los primeros en convertirse fueron los judíos. Entonces el evangelio se esparció el día de Pentecostés, 3,000, 5,000, ¿verdad? Creyeron en Jesucristo, todos eran judíos, los primeros creyentes. Y entonces, pero cuando Pedro y cuando Pablo y Bernabé van a ese viaje misionero, el primer viaje misionero, llegaron a Antioquía. Para comenzar, Antioquía está en Siria. Entonces ahí comenzaron, muchos de los sirios comenzaron a creer en Jesucristo. Se estableció una iglesia ahí. Los sirios no eran judíos, los sirios eran gentiles. Entonces ya vemos, ¿verdad?, que eran gentiles. Ya los gentiles comienzan a creer en el evangelio. Y cuando Pablo y Bernabé van a Chipre, van a Macedonia, van a Galacia, ¿quiénes eran los que se estaban convirtiendo? Los gentiles. Estaban creyendo en Jesucristo. Por lo tanto, este evangelio se fue extendiendo hacia los gentiles. Usted y yo somos gentiles, usted y yo no somos judíos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Vamos a comenzar. En Hechos 14, de 9 al 11, dice: Pablo y Bernabé enseñaban y evangelizaban en Antioquía de Siria y en Chipre y en Asia Menor. Hubo muchas conversiones a la fe en Jesús para salvación. Muchos de estos nuevos creyentes eran gentiles. Entonces vemos cómo está extendiéndose este evangelio, donde Pablo y Bernabé van hablando de Jesucristo y van creyendo en Jesucristo, ¿verdad? Dice en el 14:27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe. Entonces vienen tan contentos
Pablo y Bernabé vienen de allá de Asia y llegan a Antioquía, la iglesia de Antioquía. Mira, Antioquía está en Siria, son como 480 kilómetros de lo que es Jerusalén y Siria, ¿verdad? Acá en lo que es, si usted ve ahorita es por el Líbano, por acá es donde estaba Antioquía, la iglesia de Antioquía, donde por primera vez se les había llamado cristianos a los seguidores de Jesucristo, ¿verdad? A los creyentes en Jesucristo. Entonces llegan tan contentos, tan llenos de gozo, porque había habido muchas conversiones. Gloria a Dios por este ministerio, ¿verdad? De los misioneros. Venían, dice, pero llegan a Antioquía y lo primero que se encuentran, un problema. Aquí viene el primer problema, hermanos. Dice que entonces, dice, en el 15:1 dice, vamos a ir a Hechos 15:1, hermanos, de ahí comienza nuestra clase, ¿verdad? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estos hermanos que venían eran tan celosos de la ley. Esos hermanos venían de Jerusalén. Jerusalén estaba en Judea. Viajaron todos esos 480, no sé cuántos kilómetros, viajaron hasta Antioquía para ir. Sabían que se habían convertido muchos gentiles y eran tan celosos de la ley que querían venir a imponer la ley, ¿verdad? A esos nuevos gentiles, a esos nuevos conversos a Jesucristo. Y entonces vienen y les dicen, ¿verdad?, que tenían que circuncidarse conforme al rito de Moisés, si no, no podían ser salvos. Entonces ellos que estaban diciendo, si no eres judío, primero te tienes que convertir al judaísmo. Si no eres judío, no puedes encontrar la salvación. Cuando Jesucristo no vino cuando él le encargó este ministerio a Pablo, a Pedro, no les dijo que se tenían que convertir a judíos, sino que de los judíos, de los griegos, de todos hizo un pueblo. A ellos la ley había sido dada, ¿a quién? Al pueblo judío. Era la ley y los preceptos. No, eso no quiere decir que no tenemos que guardar la ley. Jesucristo dijo, yo no vine a erradicar la ley, sino a cumplir la ley. Entonces no es erradicar la ley, sino los preceptos, esas cosas, esos mandamientos que les habían sido dados a ellos como pueblo judío. La ley del sacrificio, del sacerdocio, eran lo que no tenía el gentil, no tenía que hacer. Pero sí guardar los mandamientos de Dios, eso no hay excusa. Eso los tenemos que guardar, judío, griego, como sea, ¿verdad? Entonces, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Dice que tuvieron una discusión no pequeña. Entonces, si no es pequeña, ¿cómo es? Grande, ¿verdad? Entonces era una gran discusión la que tuvieron Pablo y Bernabé, ¿verdad? Discutiendo con estos judíos que venían a querer imponer su pensamiento de que la ley tenía que ser guardada y que tenían que circuncidarse de acuerdo al rito de Moisés, ¿verdad? De acuerdo a los preceptos que ellos tenían como judíos, porque a Abraham se le dijo, ¿verdad?, que para distinguirlos de los demás pueblos tenían que circuncidarse para ser distinguidos de los demás pueblos. Entonces, ¿a quién se le había dado esa ley? A los judíos, ¿verdad? Entonces dice, y estuvieron en una discusión y no llegaron a ningún acuerdo. Esto era algo fundamental, era una doctrina fundamental para que pudiera, para no ser una causa de división, sino que eso se tenía que aclarar. Este punto tenía que ser aclarado. Entonces se les recomienda que vayan Pablo y Bernabé junto con otros discípulos, ¿verdad? Desciendan a Jerusalén. En Jerusalén estaba el concilio, ahí estaba Pedro, estaba Santiago, estaban los otros apóstoles, estaba la mayoría de los apóstoles y tenían un grupo de ancianos, era el concilio de Jerusalén. Llegan a Jerusalén, ¿verdad? Y dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios se había hecho con ellos.
Entonces, que estamos viendo aquí, Pablo, Bernabé con los demás discípulos que venían acompañándolos, van en camino, pasan por Fenicia y por Samaria y van contando las maravillas que Dios había hecho, como por la predicación del evangelio de Pablo y Bernabé, cuántos convertidos había habido, ¿verdad? Y cómo se habían convertido y cómo Dios mandaba señales y prodigios, cómo mucha gente había sido sanada, ¿verdad? Por la imposición de sus manos. Como muchos, cuando Pablo llega, ¿verdad?, pone la mano sobre ellos y el Espíritu Santo, aunque eran gentiles, el Espíritu Santo fue sobre de ellos. Entonces vienen contando las maravillas, vienen gozosos, llenos de gozo, y dice que en Samaria y en Fenicia se gozaron de lo que ellos les contaban. Y eso debe ser el gozo. Si hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, debe de haber gozo en nosotros cuando un misionero de nuestra denominación, si alguien de aquí fuera misionero, cuando nuestro pastor va allá a El Salvador o va a Honduras y que nos cuenta de que hubo conversiones, nos debemos de llenar de gozo. Cuando él nos cuenta esas maravillas, lo que Dios está haciendo a través de él, ya que usted y yo no podemos ir, él va. Nos debemos de gozar. Así se estaban gozando los hermanos de Fenicia y de Samaria, porque había habido esas conversiones, gloria a Dios, ¿verdad? Y entonces llegan a lo que es a Jerusalén, y dice que también les vuelven a contar lo que Dios estaba haciendo a través de ellos, las maravillas que Dios hacía a través de la predicación del evangelio. Y usted sabe cuál era el mensaje que Pablo llevaba. Pablo llevaba un mensaje de arrepentimiento, que creyeran que Jesucristo había muerto, que Jesucristo había resucitado, que Jesucristo había ascendido. Era la predicación de Pablo. Entonces por esto creían, y como miraban las señales que lo seguían, entonces había muchos convertidos. Y llegan ante el concilio de Jerusalén y dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Usted sabe que los fariseos, muchos fariseos se habían convertido. Los fariseos eran celosos de la ley. Los fariseos guardaban hasta la más mínima regla de la ley. Y entonces, ¿qué es lo que ellos tenían? Ese celo bien arraigado, pero habían creído en Jesucristo. Entonces eran judíos, venían del judaísmo, y ellos traían todo eso lo traían todavía bien arraigado en su mente. Usted sabe, ahorita un fariseo, si usted va a Jerusalén y mira a esos señores vestiditos de negro, ellos guardan la ley, bien estrictos, que tratan de guardar la ley, pero se olvidan de su relación con Jesucristo. Se olvidan de que Jesucristo era el Mesías, el que ellos están esperando todavía. Entonces ellos procuran guardar la ley al punto de la letra, y hasta con punto y coma se la guardan la ley. Y eso es lo que estaban haciendo estos fariseos. Ellos estaban seguros de que así como ellos habían guardado la ley, estaban guardando la ley, pero habían creído en Jesucristo. Querían que todos los que se convirtieran a Jesucristo, que también se convirtieran en judíos. Pero hermanos, ellos vamos a ver cómo se soluciona. Ese era el problema que había, un gran problema que había que solucionar. Y no era un problema que le diga: no, pastor, pues hay que hacer esto, pastor, y que el pastor: sí, hermana, si quiere hágalo. No, son problemas que se tienen que sentar y ver las escrituras y ser dirigidos por el Espíritu Santo. Esto no es nada más de tomarlo así a la ligera. Se tenía que hacer con una seriedad, y tenían que ver las escrituras para poder llegar a un acuerdo, a un concilio. Para eso era el concilio de Jerusalén. Entonces dice, vemos nosotros que en Gálatas, Pablo más adelante les va a escribir a los Gálatas y les dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 15:6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo:
varones hermanos, vosotros sabéis cómo hace ya algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Quién se levanta? Pedro se está levantando, ¿verdad? Pedro posiblemente haya sido el líder, ¿verdad?, de los apóstoles. No sabemos, pero él se levanta con esa autoridad de apóstol. Se levanta y ahora se va a enfrentar ante Pablo, ¿verdad? Cuando ya anteriormente habían tenido un desacuerdo. Pero vamos a ver que Pedro se levanta y empieza a contar cómo cuando él va a casa de Cornelio, ¿qué es lo que pasó? Primeramente tiene una visión Pedro y ve comida inmunda, le da hambre y ve comida inmunda. Y Dios le habla a Pedro y le dice: no llames inmundo ni común lo que yo he limpiado, come. Y entonces Pedro trae este concepto, ahora ve a casa de Cornelio. Y Pedro, ¿verdad?, va a decirles, cuando va a casa de Cornelio, Pedro va y les dice en Hechos 10:28, dice, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces Pedro, los judíos, al gentil, al que no era judío, lo miraban como una persona de tercera categoría, o sea, no, lo miraban por debajo. El judío sentía el orgullo de ser el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo miraban al gentil? Como alguien común e inmundo. Así era como lo miraban. Entonces Pedro les está recordando que por medio de él, cuando Pedro va a casa de Cornelio, ¿verdad?, el Espíritu Santo, cuando les predica a Jesucristo, dice que descendió el Espíritu Santo sobre Cornelio y toda la casa, y todos aceptaron a Jesucristo. Entonces, ¿qué era Cornelio? Era un gentil. Entonces aquí Pedro está dando testimonio de cómo Dios no hace acepción de personas. En Hechos 10:34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no mira, no sé cómo mirará usted al pordiosero que está en la esquina, al que vemos ahí en la calle. Yo no sé cómo mirará a la prostituta, cómo mirará al que anda andrajoso, cómo mirará al homosexual, ¿verdad? Pero ellos son el proyecto que Dios tiene, que Dios quiere limpiar. No lo llamemos ni común ni inmundo a ellos, porque Dios no hace acepción de personas. Nos acaba de predicar la hermana Dinora, ¿verdad?, de cómo han rodado y han perdido la identidad de Dios, pero Dios ellos todavía tienen oportunidad de salvación, porque Dios no va a hacer acepción de personas. No porque usted ande bien cambiadito y bañadito, va a ser diferente de ellos. Valemos la sangre de Jesucristo. La vale usted, la valen ellos también. Ellos son igual que usted y que yo. Pero solamente falta que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea derramada sobre de ellos. Entonces el judío sentía esa superioridad. Mucha gente, ¿verdad?, se siente superior, como le digo, a ese tipo de gente. Usted y yo no valemos más que ellos. Somos iguales delante de Dios. Solamente lo único que tienen que hacer ellos es aceptar a Jesucristo. Y son igual que usted y que yo. Nosotros tenemos el privilegio de haber sido llamados, de haber sido rescatados de la manada, de haber sido llamados por nuestro Señor. Tenemos ese gran privilegio, pero Dios todavía está esperando por ellos. Entonces, ¿verdad?, ¿qué es lo que está haciendo? Dice que Dios, que conoce los corazones, Dios miraba el corazón de Cornelio. Dios miró que el corazón de Cornelio era sincero delante de él, porque dice que Cornelio, que hacía muchas obras y aparte oraciones, es lo que hacía Cornelio. Entonces Dios, nomás lo que faltaba era la gracia de nuestro Señor Jesucristo en su vida, el regalo de salvación en su vida. Y entonces cuando Pedro mira que todo eso está pasando, Dios miraba el corazón de Cornelio. Dios sabía cómo estaba el corazón de Cornelio. Dice, y
Dios no le hubiera dado su Espíritu Santo a cualquier persona. Dios le da el Espíritu Santo cuando ve los corazones que verdaderamente anhelamos esa relación con Él. Y entonces Dios, que ve los corazones, dice, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Entonces vemos que por la palabra, ¿verdad? Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, sino que purificando por la fe sus corazones, purificando por la fe sus corazones, habían creído, esta gente gentil había creído en Jesucristo. Entonces estaban siendo purificados sus corazones. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Que tengamos fe, que creamos, que nosotros tengamos un corazón humilde delante de Dios y no seamos altivos. Más adelante nos va a hablar Pedro de eso. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Por qué tentáis a Dios? Porque si Dios ha descendido, si Dios ha salvado a los gentiles, ¿por qué lo tentáis con ese yugo? ¿Sabe que la ley era como un yugo? La ley es como un yugo que esclaviza a las personas. Y dice, ni nuestros padres han podido cumplir, ni nosotros, que somos judíos, hemos podido cumplir cabalmente la ley. Porque la ley exige mucho, hermanos, 613 preceptos y mandamientos que tienen. Imagínense, para acordarse de los 613. Ya le falló en uno, de aquí a que se acuerda, le fallaría en esto, ¿verdad? Entonces, es lo que estaba pasando. Dice, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir. Antes creemos que por la gracia, por ese regalo que no merecemos, dice, del Señor Jesús, seremos salvos. Nosotros como judíos somos salvos, ellos como gentiles, por la gracia, por la fe en el Señor Jesucristo, también son salvos. Es la salvación, es la gracia la que nos salva, es la gracia que nos libera del yugo de la ley. Imagínese, si usted tendría que volverse judío, pues tendríamos que empezar, hermanos, a, no sé, ¿verdad? A aprender todos los preceptos que hay. Y no, es una carga pesada. Y el Señor Jesucristo lo reprendió, Él mismo lo reprendió. Dice, ustedes imponen cargas a ellos, dice, que ni ustedes mismos cumplen. Porque a sus fieles, a los que se reunían en las sinagogas, los esclavizaban, haciéndoles que tenían que cumplir esto, que cumplir lo otro, y ellos mismos no lo hacían, porque es difícil cumplir la ley. El único que pudo cumplir completamente la ley fue nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera nos hizo libres del yugo de la ley, de la esclavitud de la ley. Gloria a Dios, pero por la gracia. Una gracia, ¿verdad? Una salvación por medio de la gracia a todos los que creen en ¿quién? En Jesucristo. Eso es lo que está Pedro diciéndoles, ¿verdad? Y Pablo en Efesios 2, 8 y 9 les dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por las obras de la ley, sino un regalo que Dios nos ha dado de fe. Y fíjese lo maravilloso de todo esto. Dice, es un don que Dios nos ha dado. La fe es un regalo que Dios nos ha dado. Si usted tiene fe o no tiene fe, es que no tiene el don de Dios, pero acepte esa fe que es un regalo que Dios nos ha dado. Si usted ha creído en Jesucristo es porque Dios puso en su corazón que creyera en Él, porque Dios nos llamó, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, no tenemos nosotros que ser legalistas, ¿verdad? En ciertas cosas que no edifican. Entonces, aquí estamos viendo cómo Pedro se está levantando para llevar este problema que presentaban, que si se circuncidan, que si no se circuncidan, que si guardan la ley, que si no guardan la ley, que si a los gentiles se les salva por gracia, que si no se les salva, o son las dos cosas juntas. Se está llevando este dilema,
delante de los apóstoles, delante de los ancianos, y en la manera en que se está solucionando este problema. Y vemos cómo después se levanta Santiago, ¿verdad? Santiago se va a levantar. No nos lo da el maestro, pero vamos a ver cómo se levanta Santiago. En el 12 dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, que es Santiago, hermanos, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer esto desde los tiempos antiguos. Entonces aquí que se levanta Santiago. Santiago era el líder de la iglesia de Jerusalén. Se levanta Santiago con esa autoridad que le confería, ¿verdad? Es ser también líder, ser un apóstol. Se levanta y les dice que también este evangelio, ¿verdad?, iba a ser predicado a los gentiles. Y les dice, así como se le presentó a Pedro, también es predicado, ya está profetizado desde tiempos antiguos, que este evangelio sería predicado a los gentiles. Entonces el gentil viene gentil a Jesucristo, el judío viene judío a Jesucristo, y de los dos hizo que el Señor un solo pueblo. Entonces venimos nosotros como gentiles a los pies de Jesucristo. No tenemos que hacernos judíos para nosotros ser del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Ahorita no sé si usted se habrá dado cuenta, pero hay muchas, se ha levantado muchas iglesias judeo-mesiánicas, algo así. Entonces ahí guardan la ley, tratan de guardar la ley, porque no la guardan. Tienen muchos conceptos de la ley y quieren que usted se convierta en judío y en cristiano, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso no es así. El Señor hizo de ambos pueblos un solo pueblo. Somos de la familia de Dios. Entonces aquí está apoyándose. ¿Cómo se está apoyando Santiago para la solución de este problema? De acuerdo a las escrituras y de acuerdo al testimonio de Pedro, ¿verdad? Entonces aquí es como se va a solucionar. Se levanta Santiago y dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Es a lo que llega Santiago, ¿verdad? A esta conclusión. Ya está todo el concilio, están reunidos ahí los ancianos y los apóstoles. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Es una carta que está enviando aquí el concilio de Jerusalén para todas las iglesias. Dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbadoras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. ¿A qué acuerdo llegaron el concilio de Jerusalén? Llegaron al acuerdo por el Espíritu Santo. Fíjese que aquí dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros.
Ellos llegaron a ese acuerdo porque tenían que conciliar. Mire, el judío traía ese trasfondo judaico, ¿verdad? Practicaban la ley judía. Y estos gentiles de una manera bien liberal, ¿verdad? Venían de Corintios, venían de Efesios, donde la inmoralidad sexual era un grave problema, donde tenían dioses por todos lados, idólatras. Entonces, para conciliar, eso era abominable delante de los judíos, que comieran la sangre de los animales o que comieran la carne de un animal ahogado. Eso era para ellos abominación. Entonces, para conciliar, ¿verdad?, bien entre los judíos y los gentiles, que se abstengan de la inmoralidad sexual, de la fornicación, que se abstengan de comer la sangre de los animales, que se abstengan de comer la carne de los animales ahogados y que se abstengan de la idolatría. Eso es lo que, de esa manera, es lo que llegaron a ese consenso y todos felices y contentos. Pero no crea que nada más lo tomaron, dice que después de mucha discusión. Estuvieron ahí, hermanos, bastante tiempo, ¿verdad?, discutiendo de qué manera se podía solucionar el problema. No eran problemas a la ligera. Vemos aquí como la mano de Satanás quería venir a entrometerse. Dice, si logro esta división, la iglesia va a ser un total fracaso. Pero para Dios nada se le escapa de las manos. Dios, por medio del Espíritu Santo, dice, le pareció bien al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Que el Espíritu Santo es indispensable, es esencial en nuestras vidas para la solución de problemas, la solución de conflictos. Si el Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que va a llegar a esa unidad, a ese conflicto y no dejarlo como a la ligera, y más cuando se trata de doctrina. Esto era fundamental para la iglesia, que la iglesia era un solo pueblo, porque en Apocalipsis nos dice que de toda lengua y de toda nación y de todo pueblo, ¿verdad?, eran los que estaban reunidos. O sea, usted va a ver allá de todas las naciones. Nos vamos a juntar allá cuando estemos delante de Jesucristo, ¿verdad? Entonces no es de que usted vaya a decir, pues yo tengo que ser judío, tengo que ser de acá. No, ahorita dicen que todos los que se apelliden, que terminen en EZ es judío y por lo tanto tiene que guardar la ley. Yo soy Rodríguez, imagínense, Gómez, González, todos Sánchez, todos terminan en EZ. Entonces no somos judíos, no se la crea. Somos gentiles. No se crea que es judío y que tiene que, dice, pues ahí tienen a Moisés. En la sinagoga se predica a Moisés, o sea, ustedes van a seguir predicando a Moisés y nosotros seguimos aquí escuchando la ley de Moisés. Nosotros seguimos viendo Génesis, seguimos viendo Éxodo, seguimos viendo Levítico, Números, ¿verdad?, Deuteronomio. Seguimos estudiándolo. Entonces nosotros, ¿verdad? No es que nosotros hayamos dicho, no, la ley. Pues oíste que fue dicho esto, dijo el Señor Jesucristo. Mas yo os digo. Entonces, ¿verdad?, que la ley todavía sigue estando vigente. No las leyes sacerdotales, pero sí las leyes que Dios dio para que nosotros nos rigiéramos por ellas. Entonces, ese es el acuerdo al que llegan. Mandan una carta a todas las iglesias de los gentiles para que no se dejaran inquietar. Que no se dejen inquietar. Usted no se deje inquietar si le traen una doctrina diferente a la que la palabra dice. No se deje inquietar. Váyase a las escrituras y las escrituras le va a dar testimonio de que usted está en lo correcto, porque aquí se predica la sana doctrina. Entonces esa carta era para que no estuvieran inquietos, ¿verdad?, aquellos gentiles que se habían convertido a Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. Entonces vemos que vamos a continuar con el otro punto, la mundanalidad y el orgullo. Entonces, el primer problema ya quedó resuelto, ¿verdad? Si hay algún problema en la iglesia, hermanos, no se quede con él, hay que resolverlo. No se vaya, diga, mejor me voy porque ahí tengo un problema. No, hay que buscar la solución y ser nosotros parte de la solución y no parte del problema, ¿verdad? Gloria a Dios. Mundanalidad y orgullo, valores erróneos, hermanos. Vamos a ver la iglesia tibia. Vamos a Apocalipsis 3:14. Y escribe el ángel a la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero,
el principio de la creación, dice esto. Vamos a comenzar con la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea, hermanos, dice, Laodicea significa gobierno del pueblo, donde es un gobierno democrático dirigido por la mayoría, pero no por Dios. Una iglesia democrática donde todo se decide de acuerdo a la opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes también qué piensan? Pues ya vamos a llegar a ese consenso. No se dejan guiar por la palabra de Dios, ni son dirigidos por Dios. Esa es la Odisea. La Odisea, hermanos, era una iglesia orgullosa, una iglesia altiva. ¿Sabe que sufrió un terremoto en el año 60? Yo leí, ¿verdad, hermanos? No crea que yo estuve ahí. Sufrió un terremoto en el año 60 después de Cristo, y ellos financieramente eran muy prósperos, tenían mucho dinero. Entonces les quiso llegar ayuda del exterior. ¿Y qué hizo la Odisea? La Odisea rechazó la ayuda. Dijeron, nosotros vamos a levantar nuevamente esta ciudad con nuestros propios recursos. A ese grado llegaba el orgullo de ellos. La Odisea, hermanos, era muy rica y fíjense, él dice que tenían un gran orgullo porque eran financieramente muy prósperos. Tenían un orgullo también porque tenían la industria textil más grande. Las mejores telas se exportaban de ahí, de la Odisea. Tenían una industria grandísima de textil. Y tenían también, hermanos, producían el ungüento de los ojos, el cual era muy valorado. Y ellos, ¿verdad?, lo exportaban también. Y mucha gente venía a la Odisea a comprar ese ungüento para los ojos. Yo me admiraba y me maravillaba y le decía a mi cuñada, a mi concuña Lidia, que predicó este miércoles, cómo el Señor Jesucristo, de acuerdo al entorno en el que estaba, de ahí le predicaba. Mire, yo creo que cuando les habló de la perla, ha de haber visto una perla. El reino de los cielos es semejante a esta perla, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a una mujer que perdió un dracma. Entonces se ha de haber encontrado una monedita por ahí. Todo, me maravillo. Digo, Señor, tú eres maravilloso y nos enseñas de lo rutinario, de lo cotidiano, nos da una enseñanza. Mi concuña decía, encontró a la mujer samaritana, ¿cómo? Sacando el agua del pozo. Y dice, si tú me pidieras, yo te daría a beber agua que salta para vida eterna, ¿verdad? Entonces le predica del agua. Y aquí el Señor Jesucristo, de lo que ellos se enorgullecían, de eso les va a predicar, de eso les va a hablar y los va a redarguir y les va a enseñar. Entonces vemos cómo era próspera, ¿verdad? Lo único de que carecía la iglesia de la Odisea era de su propio suministro de agua. No tenían una fuente de agua. Entonces tenía que ser transportada el agua como a 6 millas de una ciudad que se llamaba Hierápolis. Entonces el agua 6 millas era transportada y esas aguas que había allá eran aguas termales, aguas calientes. Entonces cuando llegaban a la Odisea, llegaban medias tibias, ¿verdad? El agua. Imagínense, todo esto lo usa el Señor para darle la enseñanza de la Odisea, del Apocalipsis, ¿verdad? De cómo viene el Señor cuando les habla a las 7 iglesias. He aquí el amén, hermanos. ¿Quién es el amén? Jesucristo es el amén, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesucristo, sí, y en Él, amén, ¿verdad? Él es el amén. Así así se ha hecho, ¿verdad? Ese es el significado del amén. Pablo menciona también a la Odisea, hermanos, como dice Colosenses 2:1, dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. Él tenía un pendiente por la iglesia de la Odisea y dice una gran lucha porque sabía que había problemas en la Odisea. Pablo ya los había conocido y todo, ¿verdad? Pero él oraba por la iglesia de la Odisea porque me imagino que Pablo sabía cómo era la condición en la que vivían los de la Odisea. El testigo fiel y verdadero, hermanos, él es el testigo fiel y verdadero cuando ve que la iglesia de la Odisea no era fiel ni era verdadera, sino que era una iglesia tibia, hermanos. Yo conozco
tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no eres frío, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Él conocía sus obras. Él mira el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe cómo estamos delante de Él, que no somos fríos o somos calientes. Él sabe cuál es la condición espiritual nuestra. Él sabe si usted en verdad ama al Señor, usted de verdad es una persona espiritual, una persona que le sirve de todo su corazón, o está con un pie aquí y otro pie allá. Él conoce nuestra condición. Entonces Él estaba mirando la condición de toda la iglesia de la Odisea. Dice, delante de Jesús, ellos se miraban a ellos que eran ricos. Ellos pensaban que eran ricos, hermanos. Ellos sentían ese orgullo, esa prepotencia de que creían ricos, pero no tenían una relación íntima con Jesucristo. O sea, estaban tibios espiritualmente. Y lo que el Señor dice, que cuando somos tibios espiritualmente, somos repulsivos delante de Él. Somos abominación delante de Él cuando no nos afirmamos bien en los caminos del Señor. Él nos mira con repulsión. Dice, los vomitaré de mi boca por cuanto son tibios. Qué feo, ¿verdad? Que el Señor ¿cómo nos estará mirando el Señor? Porque dice que Él mira nuestra condición. ¿Y cómo les está hablando aquí el Señor Jesucristo de la tibieza de ellos? Le digo que el agua les llegaba tibia. Tómese un vaso de agua tibia. Si usted tiene un problema estomacal, tómese un vaso de agua tibia y le va a causar náuseas. Y a lo mejor, ¿verdad? Echa el mal que trae. Entonces el Señor les está enseñando, ¿verdad? Que ellos eran tibios, así como esa agua que les llegaba de esos manantiales. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos se jactaban, hermanos, de su riqueza. Ellos decían, soy rico, fíjese 3 veces, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Se estaban apoyando en sus recursos económicos. Se estaban apoyando en que no les hacía falta nada. Yo no sé usted, pero gracias a Dios que estamos en un país donde hasta la aseguranza, hasta aquel que no tiene mucho puede conseguir una buena aseguranza médica y es atendido y dice, pues no tengo necesidad de pedirle a Dios que me sane porque me confío en mi aseguranza. A veces Dios nos pasa por situaciones extremas, situaciones difíciles para que nosotros podamos volver nuestra mirada hacia Él. Tengo un año que voy a para un año que no tengo aseguranza médica. He pasado, le digo, nunca me enfermé durante todo el tiempo que tenía aseguranza médica. Ninguna enfermedad, decía yo, y la voy a comprar por si acaso. No me enfermaba. Ahora que no tengo aseguranza médica, vienen las enfermedades. Y le digo, Señor, solamente en ti. Solamente en ti, Señor. Y nos pasa por esas situaciones para que nuestra fe esté puesta en Él y no en la aseguranza médica y no en nuestros recursos financieros. Gloria a Dios, hermanos. Entonces ellos se jactaban que eran ricos y decían, no tenemos cosas. Tenían ahí la escuela de medicina también. Tenían ahí producían ese colirio, ese ungüento para los ojos. Ellos se miraban como, pues si Dios nos ha bendecido, ¿cómo se mira usted? Dios nos ha bendecido grandemente en este país y se jactaban de eso. Soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Estaban, hermanos, así se miraban ellos. No tenemos necesidad. Pero ¿cómo los mira el Señor? ¿Cómo nos mirará el Señor a nosotros? ¿Cómo nos estará mirando? Él dice, eres un desventurado, eres un miserable, eres pobre, eres ciego y estás desnudo. Tenían, hermanos, ellos tenían una fábrica donde las mejores telas, las mejores prendas de vestir eran fabricadas ahí. Y como
¿Cómo iban a estar ciegos si ahí producían el colirio que les ayudaba para la vista? O sea, el Señor les está dando esta amonestación con las mismas cosas que ellos, de lo cuales se jactaban ellos, que eran ricos, que tenían ahí la escuela de medicina, que tenían hermanos, tenían esa fábrica de textiles. Ellos se miraban ricos, se habían engañado a sí mismos, hermanos. Su aparente triunfo, hermanos, era su peor mal. Muchas veces nos hace daño el hecho de que Dios nos haya bendecido económicamente. Muchas veces nos hace más daño que bien. Y no es malo que tenga, sino de qué manera se emplea lo que se tiene. Eso es lo que Dios quiere ver. No es malo que Dios lo prospere, no es malo, es bueno, pero hay que ver de qué manera son administrados esos bienes que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces es lo que no jactarse ni decir, pues yo no tengo necesidad de nada. En México, en México, en El Salvador, en Honduras, donde está la pobreza, donde vemos esos lugares, se depende absolutamente de Dios como proveedor y como sanador. Y aquí, hermanos, de todo. Y aquí, hermanos, a veces el hecho de que, es más, a veces nos enfocamos tanto en trabajar. El trabajo nos absorbe y nos olvidamos de Dios. Entonces tenemos que ver cómo nos mira Dios, cómo nos estará mirando Dios. ¿Mirará que somos esta iglesia? ¿Que estamos jactados de que no tenemos cosa de ninguna necesidad? ¿Que no tenemos necesidad? Cuando perdemos el sentido de la necesidad, cuando nosotros creemos que no necesitamos de nada, es cuando viene el orgullo y la soberbia y la altivez. Y es cuando somos esa iglesia tibia, esa iglesia abominable delante de Dios. El Señor, ¿verdad?, busca que seamos nosotros, seamos humildes y que no nos jactemos de lo que tenemos y que no nos sintamos superiores a los demás. No porque yo gano un peso más que usted, me voy a sentir mayor que usted. Me voy a sentir mejor que el que está en la esquina pidiendo $1 o que esté pidiendo algo. Por lo tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor miraba la condición en la que estaba la iglesia. El Señor mira la condición en la que estamos usted y yo. Él mira de qué manera estamos usted y yo actuando. Si somos fríos, si somos calientes. Él mira cómo es su conducta, cómo nos conducimos delante de Él. Él mira si tenemos un verdadero compromiso con Él. Él mira si verdaderamente le queremos servir de todo corazón. Él no mira las apariencias y no mira cómo yo me siento. Él está mirando cómo nos mira a Él. ¿Cómo nos estará mirando el Señor ahorita? Somos esa iglesia apasionada, somos esa iglesia de servicio, somos esa iglesia que ayuda, somos esa iglesia que no ayuda, somos esa iglesia que piensa solamente en uno. ¿Cómo nos mira el Señor? Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado. Ese oro refinado, hermanos, es la santidad. El oro se refina por medio del fuego, buscando el Señor pulirnos en santidad. Yo te aconsejo que compres oro refinado para que seas rico. De esa manera, para que seamos ricos. Y vestiduras blancas para vestirte. Esas vestiduras blancas, hermanos, son las vestiduras que Dios quiere vestirnos, las vestiduras de la salvación. Váyase a Isaías 61:10.
En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia ataviada con sus joyas. Esas vestiduras de las cuales está hablando aquí el Señor, dice que compres vestiduras blancas para vestirte. Las vestiduras de salvación, las vestiduras blancas que manifiesten que Cristo realmente vive en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo a la Odisea? Que compres vestiduras, y dice, y colirio, ¿verdad? Para que no se descubra la vergüenza de tu y unge tus ojos con colirio para que veas. Ese colirio, hermanos, que el Señor quiere, es ese ungüento. No es el que vendía en la Odisea, no es el que exportaba la Odisea, sino ese colirio, hermanos, es para que podamos ver nuestra condición, para que podamos ver cómo Dios nos mira, para poder entender nosotros cómo Dios quiere que vivamos. En Hebreos 12:6, no es en colirio, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Eso en el Salmo 119 dice, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Que el Señor, ese colirio del cual está hablando el Señor, no es el colirio que exportaba la Odisea, sino un colirio que nos limpie para ver la condición espiritual en la que estamos. Pidámosle al Señor que ese colirio, hermanos, nos dé de ese colirio para limpiar nuestros ojos, nos dé esas vestiduras de salvación y nos dé de ese oro refinado, hermanos, porque verdad que sí necesitamos. Cuando no somos una iglesia de compromiso, cuando no somos una iglesia de que permanezcamos firmes, cuando somos una iglesia dominguera, hermanos, eso es tibieza. Y perdóneme que se lo diga, pero es tibieza, porque no tiene un compromiso, no tiene una responsabilidad. Una iglesia que dice, yo no necesito ir a la iglesia para tener mi relación con Cristo, es mentira. Váyase a su casa y ahí tiene la televisión, le atrae a veces más la televisión que el ponerse a orar o leer la palabra de Dios. Y aquí viene y escucha palabra de Dios. Entonces, hermanos, eso es lo que está diciendo, los está reprendiendo. Dice, yo reprendo y castigo a los que amo. El Señor así es. Él disciplina a los que ama. Fíjese, la iglesia, esta iglesia de la Odisea, era una iglesia a la que más defectos les encontró el Señor. Pero es una iglesia que ama. El Señor no lo va a dejar así nada más, alá y se va. El Señor ama a la iglesia. El Señor nos ama a usted y a mí. Aunque seamos domingueros, nos ama y nos reprende y nos dice, necesitas más de mí. Necesito que veas tu condición espiritual, cómo estás, para que recapacites, que abras tus ojos y veas las maravillas de la ley, para que veas lo que mi palabra dice. Castigo a todos los que amo, dice el Señor. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor nos manda que si estamos en esa condición de la Odisea, en una condición tibia, una condición llena de mundo, una condición donde se vive con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, eso es mundanalidad. Entonces el Señor quiere que nos arrepientamos y que de verdad, de todo corazón, que ponga Él es ungüento en nuestros ojos para que podamos entender y ver la condición espiritual en la que estamos usted y yo. Porque el Señor, a Él no puede ser engañado. Él mira cómo está mi condición delante de Él. Que no seamos esa iglesia tibia, hermanos, de la cual habla la Odisea. Aunque el Señor la ama, el Señor no la va a dejar desamparada. Arrepiéntete, le dice. Si esa es nuestra condición, el Señor nos habla y nos dice en esta mañana, arrepiéntete. Arrepiéntete. Entonces dice en el 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír,
Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Se me pasó un texto bíblico. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si en esta mañana está escuchando la voz de Dios y la condición espiritual de nosotros no está recta delante de Dios, Él está a la puerta y llama. No a toda la iglesia, para que la iglesia oiga. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es amor, un amor tan grande. A la iglesia que más reprende le da más promesas. Al que venciere. Este camino del Señor es para los valientes, el que venza. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Entonces al que venciere le daré que se siente conmigo. ¿Cuánto pelearon los discípulos por sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda, verdad? Le daré que se siente conmigo. Gloria a Dios, hermanos. Eso es lo que el Señor está prometiendo. El que venza, el que sea valiente, el que se afirme en los caminos del Señor, el que no ande en la mundanalidad del mundo, ¿verdad? En su carne. Yo le daré que se siente conmigo, ¿verdad? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Así es de que, hermanos, si tiene oídos, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Aún hay esperanza, hermanos. No crea que solamente reprende. Él nos da todavía esperanza. Si estamos medios tibios, dice cuando al último, el justo dice justifíquese más. Ya al final, cuando el Señor venga, dice el justo justifíquese más. El sucio pues ensúciese más. O sea, no sea tibio, sino sea frío o sea caliente. No hay no hay aquí medios términos. O sea, afírmese en el Señor, las cosas de Dios. Afirmémonos, porque también para mí es esta palabra. Gloria a Dios, hermanos. Una actitud correcta, dice. Vamos a ver ahora a Primera de Pedro 5:5-7. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No teniendo 5:6. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí Pedro, en contraste con la iglesia altiva, con la iglesia orgullosa, la iglesia autosuficiente, Pedro está hablándole aquí a los ancianos. Primero les habla a los ancianos y les dice que ellos no tengan un señorío. A los ancianos en el 5:3 le dice: apacentad la grey de Dios, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Pedro primero le está hablando a los ancianos, que no se enseñoreen, no se sientan superiores, porque delante de Dios, aunque el pastor sea pastor, nuestro hermano sea pastor, ellos delante de Dios somos iguales. No se enseñoreen, pero sin embargo, Dios les ha dado una posición de autoridad. Ellos tienen esa autoridad que Dios les ha dado. Pero le dice, ¿a quién le está hablando? A los jóvenes. ¿Y por qué a los jóvenes? El joven, hermanos, verdaderamente a veces no le gusta sujetarse, ni a los padres, y va a decir, ¿y por qué me voy a sujetar al pastor? Sujétense bajo la autoridad del pastor. A veces el joven es un poquito obstinado, hermanos, y no le gusta sujetarse. Entonces, pero le dice que se sujeten unos a los otros. ¿Para qué? Para vivir en humildad, hermanos. La humildad radica en la sujeción. Si nosotros no podemos sujetarnos, si nosotros no podemos ser humildes delante de Dios, el Señor, ¿verdad? Esto es, ¿cómo le diré? Hay un fracaso en la iglesia. El Señor pide humildad y Él nos dio ejemplo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de vosotros. No vamos a terminar, nos faltó el número 3, hermanos. Sí, discúlpeme, hermanos, pero es que es tan emocionante y no terminé, pastor, discúlpeme. Vemos cómo Pedro les está aconsejando que se humillen,
que no sean altivos, que no haya orgullo en la iglesia, que nos sujetemos los unos a los otros y nadie se sienta superior a otro. Y es bueno escuchar a los ancianos, dice que se sometan a los ancianos, porque el anciano tiene la madurez, la experiencia que da la vida, y el joven tiene, hermanos, esa energía, esa vitalidad. El joven tiene cómo está el mundo, ¿verdad? ¿Qué hace falta en este mundo donde ellos se desenvuelven? Entonces hay que llegar a un acuerdo, pero todo en humildad, sujetándose unos a otros. Entonces esa es la solución para una iglesia orgullosa, la humildad, hermanos. Eso es lo que Dios nos manda, que seamos humildes bajo la poderosa mano de Dios, para que nosotros, hermanos, dice, echando toda vuestra ansiedad. Si tiene ansiedad de codicia, échesela delante de Dios. Tiene ansiedad de liderazgo, ponga todo delante de Dios. Tiene ansiedad de jactarse de que es rico, tiene ansiedad de querer tener más, échela delante de Dios y Dios le va a dar, dice que Él tendrá cuidado de nosotros y nos va a dar la solución. Llenos del Espíritu Santo. Hermanos, nos llevamos más de una hora, discúlpenme, pero es apasionante estudiar la palabra y nos faltó todavía un punto. Pero Dios les bendiga. Espero que lo que hayamos aprendido en esta mañana llegue a nuestros corazones y lo podamos poner por obra.